Buenos días, ingeniero. Voy a hablarle acerca de Microsoft Access. Un gestor de base de datos, tal como Microsoft Access, es un programa que permite introducir y almacenar datos, ordenarlos y manipularlos. En las bases de datos se puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Una base de datos informatizada es un contenedor de objetos. Una base de datos de Access almacena sus tablas en un solo archivo, junto con otros objetos, como formularios, informes, macros y módulos. Con Access podemos agregar más datos a una base de datos, modificar datos existentes en la base de datos, eliminar información, organizar y ver los datos de distintas formas y también compartir datos con otros usuarios. Componentes de una base de datos. Un programa de base de datos almacena la información que introducimos en forma de tablas, como las que podemos ver. También podemos ver la información referida a una persona, es decir, un dato, que aparece en una fila de la tabla. A esto es lo que se denomina registro. A cada una de las partes en las que hemos desglosado la información se le denomina campo, y finalmente al conjunto formado por todos los registros, tabla. Las tablas. Una tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar los datos. Una tabla contiene información sobre un tema o asunto particular, como pueden ser clientes o pedidos. Las tablas también contienen campos, que almacenan los diferentes datos, tales como el código del cliente, su nombre y la dirección. Al conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se le denomina registro o fila. Así, todos los campos de un cliente forman un registro, todos los datos de otro cliente también forman otro registro. Luego, al iniciar Access, aparece una pantalla inicial como la que vemos. Vamos a ver sus componentes fundamentales. Así conoceremos los nombres de los diferentes elementos. A continuación, damos un clic en Base de datos en blanco y creamos una nueva base de datos, con el nombre que deseamos. Una vez abierto, encontraremos lo siguiente. En primer lugar, las barras. La barra de título. La barra de título contiene el nombre del programa y del archivo en el que estamos trabajando en este momento. La barra de acceso rápido contiene las operaciones más habituales de Access, tales como guardar, imprimir y deshacer. La banda de opciones. La banda de opciones contiene todas las opciones del programa agrupadas en pestañas. El botón de Office. El botón de Office que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Podemos desplegar un menú con las opciones que puedes ver en la imagen, tales como guardar e imprimir. La barra de estado. La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla y contiene indicaciones sobre el estado de la aplicación. Proporciona distinta información según la pantalla en la que estemos en el momento. Las tablas. Una tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar los datos. Dentro de este trabajo de tablas vamos a encontrar el botón Tabla abre la vista de hoja de datos. Consiste en introducir directamente los datos de la tabla y según el valor que introduzcamos en la columna determinará el tipo de datos que contiene la columna. A continuación visualizaremos crear tabla con vista diseño. Para vista diseño se selecciona la vista desde la pestaña Hoja de datos o haciendo clic en el botón de vista de diseño en la barra de estado. En la pestaña tenemos el nombre de la tabla. A continuación tenemos la rejilla donde definiremos las columnas que componen la tabla. En la parte inferior tenemos a la izquierda dos pestañas, General y Búsqueda, que nos sirve para definir las propiedades del campo. A la derecha encontramos un recuadro con un texto, que nos da algún tipo de ayuda sobre los que tenemos que hacer. Por ejemplo, en este momento el cursor se encuentra en la primera fila de la rejilla de la columna, que tenemos el nombre del campo. En la primera fila, escribir el nombre del primer campo. Al pulsar la tecla Intro pasamos al tipo de datos. Por defecto nos pone texto como tipo de dato. Si deseamos cambiar de tipo de datos, hacemos clic sobre la flecha de la lista desplegable de la derecha y elegir otro tipo. Los diferentes tipos de datos de Access son texto, memo, número, fecha y hora, moneda, autonumérico, sí, no, objeto lee,
y el hipervínculo. Pasamos a las propiedades de campo. Cada campo de una tabla dispone de una serie de características o propiedades que proporciona un control adicional sobre la forma de funcionar del campo. Las propiedades aparecen en la parte inferior izquierda de la vista diseño de tabla, cuando tenemos un campo seleccionado. Vamos a visualizar formato. Esta propiedad se utiliza para personalizar la forma de presentar los datos en la pantalla o en un informe. Máscaras de entrada. Una máscara de entrada es un formato que asignamos para la introducción de valores en el campo. Al igual que con el formato, se puede generar máscaras de entrada de forma automática mediante el generador correspondiente, o bien podemos definir nuestras propias máscaras de entrada. Se puede definir una máscara de entrada utilizando los siguientes caracteres. El número 9, dígito o espacio, entrada no obligatoria, signos más y menos no permitidos. El interrogante, la de la letra A a la Z, entrada opcional. El mayor que hace que todos los caracteres se conviertan en mayúsculas, y el menor que hace que todos los caracteres se conviertan en minúsculas. El título. El título se utiliza para indicar cómo queremos que se visualice la cabecera del campo. Valor predeterminado. Es el valor que se almacenará automáticamente en el campo si no introducimos ningún valor. Regla de validación. Esta propiedad nos permite controlar la entrada de datos según el criterio que se especifique. Hay que escribir el criterio que debe cumplir el valor introducido en el campo para que sea introducido correctamente. Texto de validación. En esta propiedad escribiremos el texto que queremos nos aparezca en la pantalla. Si introducimos en un campo un valor que no cumple la regla de validación especificada en la propiedad anterior.